Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios, celebramos los talentos y nos sumergimos en los universos que nos cautivan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha generado muchísima expectación y debate. Estamos hablando de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y su posible participación en un proyecto que promete ser épico, Sandokan. Y no solo eso, sino que vamos a profundizar en la información más reciente, esa que nos lleva a pensar en el amor, su decisión final. Así que abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante. Y antes de que me olvide, si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. La noticia de que Demet Özdemir podría unirse al elenco de la nueva adaptación de Sandokan ha sido como un terremoto en el mundo del entretenimiento. Imaginen a esta carismática actriz, conocida por su dulzura, su energía y su increíble capacidad para transmitir emociones, compartiendo pantalla en una producción que promete ser espectacular. Sandokan, para quienes no lo sepan, es un personaje icónico, un pirata malayo con un corazón noble, cuya historia ha sido contada y amada por generaciones. La idea de ver a Demet Özdemir inmersa en este mundo de aventuras, intrigas y romances, es algo que nos llena de curiosidad y muchísima emoción. Las especulaciones han sido tremendas, los rumores han volado, y ahora, parece que estamos más cerca que nunca de una confirmación. Pero, ¿cuál es el rol que podría interpretar? ¿Será un personaje completamente nuevo o quizás una reinterpretación de algún rol clásico? Aquí es donde la cosa se pone más jugosa. La información más reciente, la que ha despertado un interés particular, apunta a que Demet Özdemir podría estar considerando un papel clave, un rol que la posicionaría como el interés amoroso, o quizás, como una figura central en la vida del propio Sandokan. Y aquí es donde entra el concepto de el amor, su decisión final. Esto sugiere que su personaje no sería simplemente una damisela en apuros, sino una mujer con agencia, con voluntad propia, que toma decisiones que impactan la trama y, por supuesto, el destino de Sandokan. Esto me encanta porque va muy acorde con el tipo de personajes fuertes y complejos que Demet suele encarnar, personajes que no solo son hermosos, sino también inteligentes, valientes y con una profunda vida interior. Pensemos en la trayectoria de Demet. La hemos visto brillar en telenovelas como Erkencikus, donde su interpretación de Sanem Aydin la catapultó a la fama internacional, demostrando su versatilidad y su talento para la comedia romántica y el drama. Luego en Doğdu Une Kaderindir, exploró facetas mucho más complejas y oscuras, mostrando una madurez actoral impresionante. Y más recientemente su participación en la serie Aşk Taktikleri y su continuación, han consolidado su imagen como una estrella de primer nivel, capaz de atraer a audiencias masivas. La pregunta es, ¿cómo se traduciría esa energía y esa sensibilidad al mundo de Sandokan? Imaginemos a Demet como una princesa exótica, una guerrera intrépida o quizás una espía astuta que se cruza en el camino de Sandokan. Su belleza natural y su expresividad facial son herramientas potentísimas para dar vida a personajes femeninos memorables. En el contexto de Sandokan, un universo lleno de acción, batallas navales, tesoros escondidos y amores apasionados, un personaje interpretado por ella podría aportar una dulzura inesperada, una chispa de inteligencia estratégica o una fuerza emocional que haga temblar los cimientos de la narrativa. La idea de el amor, su decisión final, me resuena profundamente. En muchas historias de aventuras, los personajes femeninos a menudo están supeditados al protagonista masculino. Pero si Demet va a asumir un rol así, me imagino a una mujer que no se deja llevar por las circunstancias, sino que las enfrenta, que toma partido, que tiene sus propias motivaciones y que, en última instancia, su elección en asuntos del corazón será la que marque la pauta. Podría ser una aliada inesperada de Sandokan, una rival que se convierte en aliada, o incluso una figura que desafía sus ideales. La posibilidad de que su amor o su rechazo sea un factor determinante en la historia es lo que le da ese toque fresco y contemporáneo a una historia clásica. Ahora, hablemos de Sandokan en sí. Las adaptaciones previas han tenido un gran éxito y la nueva versión, con un presupuesto aparentemente considerable y un elenco que se perfila de lujo, tiene el potencial de ser un fenómeno. La recreación de escenarios exóticos, las coreografías de acción y, por supuesto, la química entre los protagonistas serán cruciales. Si Demet Özdemir es confirmada, sin duda aportará esa chispa que tanto buscamos en las grandes producciones. Su prese.
Ncia en el set, interactuando con otros actores que probablemente también serán de renombre, genera una expectativa enorme. ¿Qué tipo de escenas podríamos esperar de ella? Si pensamos en la icónica Tigre de Malasia, y si Demet interpreta a un personaje que forma parte de su mundo, podríamos verla en escenas de acción, tal vez manejando una espada, escapando de peligros, o quizás en momentos de profunda conexión emocional. Su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fortaleza simultáneamente es una de sus mayores virtudes. Imaginen una escena donde Sandokan la salva de una situación comprometedora, pero ella, en lugar de agradecérselo pasivamente, le devuelve la mirada con determinación, indicando que ella también tiene sus propias batallas que librar. Eso, amigos míos, es un personaje con peso. La influencia de Demet Özdemir en la audiencia es innegable. Cada proyecto en el que participa genera un gran revuelo, y una producción de la magnitud de Sandokan, con su potencial de alcance global, sería una plataforma increíble para ella. Su base de fans, que ya es masiva, se expandiría aún más, atrayendo a nuevos espectadores interesados en verla en un rol diferente, en un contexto más épico y aventurero. La posibilidad de que Demet, con su gran atractivo internacional, se convierta en el rostro femenino principal de una producción de esta envergadura es algo que resuena con fuerza en la industria. Es importante recordar que hasta ahora, gran parte de esto son especulaciones y rumores. Sin embargo, la consistencia de las fuentes y la emoción que genera la idea hacen que valga la pena debatir y fantasear. Si esta información se confirma, estaríamos ante uno de los proyectos más ambiciosos y emocionantes del momento. La fusión de un personaje clásico y adorado como Sandokan con una estrella contemporánea y querida como Demet Özdemir, tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo, redefiniendo el género de aventuras y cautivando a una nueva generación de espectadores. La industria turca ha demostrado su capacidad para producir contenido de alta calidad y alcance internacional, y esta colaboración sería un hito más en esa trayectoria ascendente. Pensando en las decisiones que el amor su decisión final podría implicar, me pregunto sobre la profundidad del personaje femenino. ¿Será una historia de amor convencional, o algo más complejo? ¿Habrá traición, sacrificio, un amor prohibido? Las posibilidades son infinitas y la habilidad de Demet para dar vida a personajes con matices la hace la candidata perfecta para explorar todas estas facetas. Su mirada, su gestualidad, todo en ella comunica mucho sin necesidad de palabras. Eso es oro puro para un actor, y especialmente en un género como Sandokan, donde la pasión y el drama se entrelazan constantemente. Podría ser una pirata rival que se enamora de Sandokan, una princesa de un reino lejano que busca su ayuda, o incluso una figura misteriosa con un pasado oscuro que se cruza en su camino de forma inesperada. La clave estará en la forma en que se desarrolle su arco narrativo y cómo sus elecciones moldeen el destino de la trama. Además, no olvidemos el aspecto visual de la serie. Las vestimentas exóticas, los paisajes impresionantes, la iluminación que evoca la época. Todo esto, sumado a la presencia de Demet, podría crear imágenes icónicas que queden grabadas en la memoria de los espectadores. Imaginen un primer plano de ella, con el viento acariciando su cabello, los ojos fijos en el horizonte, en medio de una cubierta de barco pirata. Sería simplemente espectacular. La estética cuidada y la atmósfera envolvente son cruciales para este tipo de producciones, y la belleza natural de Demet sería un activo invaluable para realzar la atmósfera visual. Pensemos en la oportunidad de verla lucir vestimentas de época, rodeada de escenarios exóticos y vibrantes, todo ello capturado con una cinematografía de alta calidad. La espera para una confirmación oficial se hace larga, pero la anticipación es parte de la diversión. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, recordando por qué amamos tanto a Demet Özdemir y por qué estamos tan emocionados ante la posibilidad de verla en un papel tan emblemático. La idea de que su personaje tenga la capacidad de tomar la decisión final sobre el amor, sobre su propio destino, es un giro fascinante que estoy ansioso por ver materializado en pantalla. Es un reflejo de la evolución del cine y la televisión, donde los personajes femeninos ganan cada vez más protagonismo y agencia, dejando atrás los estereotipos y aportando complejidad y profundidad a las historias. La posibilidad de que Demet encarne a una de estas mujeres empoderadas en un clásico de la aventura como Sandokan es realmente emocionante. En resumen, la posibilidad de que Demet Özdemir interprete un papel central en la nueva adaptación de Sandokan, especialmente si se trata de un rol donde el amor su decisión final sea el eje, es un noticia que nos tiene a todos en vilo.
Su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público la convierten en una elección ideal para dar vida a un personaje que sin duda será recordado. Estamos ante el potencial nacimiento de un nuevo icono, de una heroína que, al igual que Sandokan, dejará una huella imborrable en la historia de la televisión. Si la producción logra capturar la esencia de la aventura y la combina con la profundidad emocional que Demet puede aportar, estaríamos ante un éxito garantizado. Un verdadero fenómeno televisivo que resonará en todo el mundo y que revitalizará la leyenda de Sandokan para las nuevas generaciones. Y hasta aquí llegamos con esta emocionante especulación, pero llena de esperanza, sobre Demet Özdemir y su posible aventura en el mundo de Sandokan. Ha sido un placer desgranar esta información con ustedes, y espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí. La idea de una mujer con la capacidad de definir su propio destino amoroso en medio de un mundo de piratas y tesoros es, a todas luces, una premisa irresistible. La combinación de un personaje clásico y una estrella contemporánea en un proyecto ambicioso tiene el potencial de ser algo verdaderamente especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les entusiasma la idea de ver a Demet en Sandokan? ¿Qué tipo de personaje creen que interpretaría? ¿Qué les sugiere el concepto de el amor, su decisión final, en este contexto? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme todas sus teorías e ideas, que me encanta leerlas y debatir con ustedes. Su perspectiva es lo que hace que este espacio sea tan vibrante. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, por favor, no se olviden de regalarme un buen me gusta, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y a mantener la energía alta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Demet Özdemir, de Sandokan o simplemente amantes de las buenas historias. La difusión de este contenido nos permite llegar a más personas apasionadas por el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más aventuras esperando para ser desveladas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.